Muy bien, pues buenas noches y Dios les bendiga. Estamos dando comienzo a este adiestramiento de enriquecimiento, ministerio basado en resultados. Y un poquito, ¿verdad? Para que usted sepa lo que vamos a estar dialogando en el día de hoy, vamos a estar hablando del fundamento. ¿Cuál es la base? ¿En qué se basa este tema de ministerio basado en resultados? Y número dos, vamos a ver cómo se diseña esto, cómo se ejecuta, qué herramientas tenemos disponibles para poder implementar un ministerio basado en resultados. Los que quizás ya han escuchado un poquito de One Hope saben que esta es la filosofía bajo la cual opera One Hope. Así es que yo quiero comenzar poniéndolos a trabajar y quiero presentarle estos tres escenarios y que usted me diga cuál de estas tres iglesias usted piensa que tiene un ministerio hacia la niñez más efectivo. En el primer escenario que estamos ¿verdad? Presentando, una iglesia hace un alcance en el que muchos niños asisten y la pasan bien. En el segundo escenario, se le enseña a los niños el Evangelio en la escuela bíblica dominical. 80% pueden compartir el Evangelio y lo han compartido con otra persona. O en el tercer escenario, casi todos los niños levantan la mano en la iglesia del niño e indican que quieren recibir a Jesús e ir al cielo. Ahora yo les pregunto a ustedes, los participantes, ¿cuál de esos tres escenarios usted entiende que es el ministerio más efectivo? Puede quizás abrir su micrófono o si prefiere poner la respuesta por el chat, como usted prefiera. Están tímidos. Déjeme ver si veo algo por el chat. No veo nada por el chat. ¿Quién se Número atreve? dos, el ¿Quién dijo número número dos. dos? Agustín, usted piensa que la dos. Ok, Norma por ahí me dice que la opción tres. Paola La dos. Nicole dice que número dos. Ahora sí estoy recibiendo algunas contestaciones. Yo creo que la número 2. La número Bien, dos. ok. Bien, yo coincido, ¿verdad? Y déjenme moverlo, ¿verdad? La pantalla para que lo podamos ver. Que la segunda opción es el ministerio más efectivo, ¿verdad? Está muy bien que midamos cuántos niños asisten a un evento, que sería el primer escenario, y, ¿verdad? Y que evaluemos si la pasaron bien. Es chévere que la pasen bien. Está muy bien que los niños digan que quieren aceptar a Jesús como Salvador. Pero fíjese que en este segundo escenario, no tan solo le estamos enseñando a los niños el Evangelio en la escuela bíblica dominical, sino que ya ellos están multiplicándose, es decir, están preparados para poder compartir el evangelio con otra persona. Y eso es lo que lo hace más efectivo porque, ok, levanté la mano y dije que quiero aceptar a Jesús como Salvador. Eso está bien, es un primer paso. Pero si ya yo llego al punto de que no tan solo yo lo recibo, sino que quiero compartirlo con otra persona, pues significa que me estoy multiplicando. Conectada. Ok, les recordamos, ¿verdad? Que si es posible poner Mira, ya, Nina. en mute los micrófonos. Y cuando obviamente pues vayan a hablar, pues ahí lo encienden para evitar los ruidos alrededor. Ok, pues fíjese que lo que estamos con este ejemplo presentando es que un ministerio exitoso no puede simplemente ser medido por las actividades que hacemos o cuántas personas participan. No obstante, en muchas ocasiones, cuando, ¿verdad?, hacemos las actividades de nuestra iglesia, estos son los factores que nosotros estamos midiendo. Así es que, ¿cómo comenzó esto? ¿Por qué One Hope decidió establecer esta filosofía de ministerio basado en resultados? Les quiero contar que hay un país Voy en a el venderla. continente de Bueno, papi, Asia que se llama, ese país en aquel entonces se llamaba Suazilandia. Hoy día, si usted googlea, el nombre de esa nación cambió, pero en aquel entonces se llamaba Suazilandia. Y estaba llegando a las oficinas de One Hope unos reportes tremendos indicando que estaba habiendo tremendo alcance, que se estaban alcanzando muchos niños, que las puertas estaban abiertas para compartir el evangelio en las escuelas y por tanto
el alto liderato de One Hope decidió viajar a Suazilandia, documentar lo que allí estaba sucediendo. Pero cuando llegaron a Suazilandia, la realidad que se toparon era que había niños que estaban siendo abusados. Y eso obviamente al alto liderato le rompió el corazón. Eh, a pesar, ¿verdad?, de que estadísticamente podíamos decir que es brutal que muchos niños están recibiendo el libro de vida, miles de niños. Rob Hoskins, que es el hijo del fundador Bob Hoskins de One Hope, y quien a su vez hoy día es nuestro presidente, dice, ajá, están recibiendo el libro, pero ¿qué diferencia está haciendo eso en la vida de los niños? Lo que se estaba viendo en Suazilandia era mucha promiscuidad sexual, mucha inmoralidad, no estaba viendo un cambio en la vida de las personas que estaban teniendo acceso a la literatura cristiana o al evangelio. Así es que eh, si tú fueras el presidente de One Hope, que si te topas con una situación como esa, dice, pensábamos que era una historia de éxito, ahora nos topamos con que en realidad la historia no es como la pensábamos, que los números no cuentan toda la historia, pues Rob decidió que había que hacer unos cambios y se hicieron algunas preguntas importantes. Una pregunta importante que se hicieron es, ¿cómo nos aseguramos de que estamos haciendo ministerio efectivo con los niños y los jóvenes? Efectivo. Y número dos, ¿cómo podemos saber que las vidas de los niños están siendo impactadas luego de participar de alguno de nuestros programas? Sí, ¿verdad? Yo sé que muchos de los que están aquí conectados esta noche son pastores, son líderes de niños, son líderes de jóvenes, algunos son líderes denominacionales. Y obviamente quizás nosotros no estamos en los mismos zapatos de Rob Hoskins, no estamos en la misma situación de Suazilandia, pero ¿cómo estamos midiendo nuestros ministerios? ¿Y cómo estamos midiendo los resultados? Es más, ¿qué resultados 18 esperamos? cada uno. Wow. Ok, continuamos por aquí. Así es que nosotros lo que estamos es en búsqueda de frutos, ¿verdad? Cuando decimos un ministerio basado en resultados, el resultado que esperamos es que haya un fruto. Y mire lo que dice, y perdón que ahí no traduje la cita bíblica, es en Juan 15, del 5 al 8. Y no sé si, Denny, que quizás tú puedas abrir el micrófono y dar lectura a esta porción bíblica. O algún voluntario que desee abrir el micrófono y dar Aquí lectura. estoy. Adelante, Denny. Yo soy la vid, vosotros son los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpanos y se secará, y los recogen y los, oh my God, que no tengo los bueno, y los echan en el fuego y arden. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, uh, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Eso es. Gracias. Y perdona que te tiré al medio. Quizás para la próxima pido un voluntario. Tranquila, tranquila. Ok, pero si se fijan, esta porción bíblica nos está hablando de que hay una expectativa de parte de Dios de que nosotros llevemos fruto. Y por ende, si nosotros estamos llevando a cabo un ministerio, la expectativa es que también el ministerio que nosotros llevemos a cabo, pues tenga fruto. ¿A alguien le viene a la mente alguna otra escritura que menciona fruto o ser fructífero?
Gálatas. Gálatas. Amén. Muy bien, Gálatas Michelle, que habla del gracias. fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu, hay un fruto de la carne y hay un fruto del Espíritu. El fruto que obviamente Dios espera de nosotros si somos nacidos de nuevo, de hecho, es un fruto con 9 componentes: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Sí lo cité, Reina Valera del 60. Ese fue el que me memoricé, pero tengo que memorizármelo ahora con lenguaje actual. Muy bien, gracias por esa respuesta. Así que fíjese, a veces nosotros tenemos la tendencia que cuando vemos el ministerio, enfocamos en que debemos de ser fiel, ¿verdad? Y un ministerio que es fiel es un ministerio que es centrado en Jesús, en otras palabras, cristocéntrico, y que opera de acuerdo con las escrituras y depende del Espíritu. En ocasiones, cuando llevamos a cabo un ministerio fiel, pues pensamos que enseñar las escrituras es lo correcto, y de hecho es lo correcto, pero quizás enseñamos en las escrituras igual siempre, 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 sin tomar en consideración que ha habido cambios en donde quizás los temas, digamos, que más aquejan a la niñez o a la juventud pueden haber variados, la palabra sigue siendo la misma, pero que quizás los énfasis que tengo que hacer son distintos, ¿verdad? Vamos por ahí pensando ese detalle. Mire ahora esto otro, un ministerio debe ser efectivo. Un ministerio efectivo lleva a resultados duraderos y sostenibles, los cuales pueden ser medidos y observados. Entonces, ¿qué pasa? El que es fiel, un ministerio fiel, se enfoca en que, ok, yo voy a ser cristocéntrico y Dios se va a encargar del resto. Pero hay otras personas que se van al otro extremo y dicen, no, yo tengo que ser un ministerio efectivo. Y cuando piensan en un ministerio efectivo, empiezan a pensar en lo que estábamos hablando al principio, que tenemos que ¿Cómo yo hago? cuántas personas llegaron a la actividad, cuántos niños se convirtieron, contamos cuántas actividades hicimos, contamos ese tipo de cosas, pero quizás no estamos contando eso otro que estamos diciendo ahí, algo que sea duradero, algo que sea sostenible. ¿Ve? Ahí vamos a cuando sobreenfatizamos fidelidad, soy fiel, o sobreenfatizamos efectividad. Y quizás lo que necesitamos es un punto medio donde, ¿verdad? Tengamos en cuenta tanto la fidelidad, porque tenemos que ser fiel al mensaje. La Biblia sigue siendo la misma, pero también a que ese mensaje lo podamos llevar de una manera efectiva. Hasta aquí. ¿Me estoy dando a entender? ¿Dudas, preguntas, chistes, comentarios, sugerencias o crisis existenciales? Todo bien. Ok. Lo voy copiando. Vamos por ahí. Me dicen si voy muy rápido, me dicen Raquel, pon el freno, Todo muy detente, bien. expliques un poquito más. Ok, gracias por la retroalimentación. Muy bien. Así es que si se fijan, lo que estamos diciendo es que la fidelidad y la efectividad van de la mano. Tenemos que hacer tanto una cosa como la otra. Alguien que me ayude, por favor, dando lectura a esta porción bíblica que se encuentra en Primera de Corintios 3, versículos del 5 al 6, y luego vamos a brincar del 10 al 15. Amén. Voy por aquí. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata,
piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Okay. Gracias, Marta. Fíjense esta porción bíblica. Déjame ver porque no sé si continuaba en el próximo slide. Ahora vamos con la pregunta per se. ¿En qué parte de esta porción que acabamos de dar lectura Pablo está abogando por un ministerio fiel? ¿Puedes repetir la pregunta? Claro que sí. ¿En qué parte de esta porción que acabamos de dar lectura Pablo está De este abogando ministerio. por un ministerio fiel? Manteniendo el mismo, si se mantiene el mismo fundamento, se es fiel. Muy bien. Excelente. Si se mantiene el mismo fundamento. Muy bien. Está indicando que tiene que ser cristocéntrico. El fundamento tiene que ser Jesús. Jesucristo. Y en ese sentido, Pablo está abogando, o yo argumento incluso el Espíritu Santo a través de Pablo, porque ¿verdad? El autor de la Biblia es el Espíritu Santo. A través de Pablo en esta porción, ¿verdad? Nos está diciendo que el fundamento tiene que ser Cristo, pero a la misma vez nos está diciendo que nuestra obra va a ser probada. Y eso lo que implica es que hay unos resultados que se están esperando también. Y ahí vamos siguiendo construyendo, ¿verdad? Este argumento que estamos desarrollando de que el ministerio tiene que ser tanto fiel como efectivo. Fíjese, algunos plantan, otros riegan, pero el crecimiento lo da Dios. Nosotros tenemos un chat de colaboradores de One Hope. Sé que hoy se han unido personas nuevas que quizás no pertenecen a ese chat, y si hay alguien que está interesado me puede escribir al teléfono 787-717-4317. Yo lo puedo poner en el chat si se le hace más fácil. Siempre digo, entre bajo su propio riesgo, ¿verdad? Porque es un chat bastante movido, pero el punto que quiere decir es que el chat se llama Colaboradores de One Hope, porque nosotros lo que hacemos es colaborar, pero la obra en sí le pertenece a Dios y solamente estamos colaborando con lo que Dios quiere hacer a través de nosotros. Ahora, lo cierto es que nosotros vamos a tener que rendir cuentas por nuestro trabajo, por la forma en que manejamos las finanzas, los recursos que Dios pone en nuestras manos, los talentos que Dios nos da, el tiempo, cómo lo utilizamos, todo este tipo de cosas. Cuán efectivos fuimos también en el ministerio que Dios, ¿verdad?, nos encomendó. Continuamos. Y esta frase que voy a acuñar en este momento la dijo uno de los líderes de One Hope. Y dice, como líderes de la iglesia, a menudo le hemos requerido a otros más de lo que nos exigimos a nosotros mismos. Queremos que haya efectividad en la forma en que le enseñan a nuestros hijos en la escuela, cuando el doctor nos receta una medicina o cuando el mecánico repara el vehículo. En todos estos campos, la efectividad es un componente crítico de la fidelidad. No sé si van viendo la línea, pero mire cómo continúa esta frase de Chad Causey. Él es uno de los líderes de One Hope. Y dice, en el ministerio no puede haber fidelidad sin la búsqueda inteligente e intencional de fruto. A pesar de que a veces está fuera de nuestro control, no queda fuera de nuestro marco de responsabilidad. Es lo que nos mueve a prepararnos más cuidadosamente para evaluar más consistentemente,
para ministrar el evangelio de una manera más honesta y considerada. Yo no sé si usted le está viviendo la carga, pero yo nada más, ¿verdad? Cuando me confronto con estas cosas, digo, wow, sí, igual que nosotros exigimos, ¿verdad? Cuando pagamos por un servicio, queremos unos resultados, cuando llevamos a los niños a la escuela, cuando vamos al doctor, nosotros como maestros de educación cristiana, como pastores, Dios está esperando también unos resultados de parte nuestra. Así que la búsqueda de fruto es el fundamento de un ministerio basado en resultados. Recuerde que es el tema que estamos tratando hoy es ministerio basado en resultados. Y lo que estamos diciendo es, nosotros estamos buscando un fruto y estamos estableciendo una base bíblica, que esto no es algo que nosotros nos inventamos, sino que es algo que realmente bíblicamente se sostiene, que Dios está esperando esto de parte nuestra. Así que ahora sí, habiendo establecido ese preámbulo, vamos a entrar en lo que es ministerio basado en resultados. El ministerio basado en resultados se informa y se construye sobre los resultados. Fíjese que esa es una de las palabras claves que estamos enfatizando. Déjame mover por aquí. Estoy peleando un poco con la pantalla ahora. Nuestra misión, ¿verdad? En el caso de One Hope, pero yo creo que es una misión compartida con la iglesia, porque al final One Hope sirve a la iglesia para proveer herramientas. Nuestra misión es afectar el destino de todos los niños y jóvenes alrededor del mundo, proveyéndoles la eterna palabra de Dios. Así que si se fijan, lo que nosotros queremos es que la palabra de Dios llegue a cada niño, a cada joven. Así que nosotros nos enfatizamos mucho en lo que es o lo que se le ha llamado como compromiso escritural. Ahora, los resultados, cuando estamos hablando de ministerio basado en resultados, son los cambios o indicadores de cambio en la vida de una persona. Son el fruto. ¿Okay? Quiero que veamos 4 categorías de cambios posibles. Número 1, un cambio racional, lo que los participantes saben. Número 2, un cambio conductual, lo que los participantes hacen. Número 3, un resultado actitudinal, o sea, de actitud. ¿Qué quiere decir esto? Cómo se sienten los participantes. Y número 4, un resultado relacional. Cómo se incorporan los participantes a la iglesia. A mí me gustaría aquí detener el taller un momentito y quiero mostrarles en arroz y habichuela, para que esto sea bien, que lo podamos aterrizar. ¿Con qué se come esto? Déjame detener, compartir la pantalla porque quiero, y yo sé que algunos de ustedes asistieron a la conferencia que dimos ahora en febrero y algunos de ustedes ya vieron este video, pero quiero presentar brevemente como un ejemplo de un ministerio basado en resultados este librito que algunos de ustedes yo sé que ya lo han utilizado, se llama Lidera Hoy. Es un programa que presenta 15 lecciones, fue desarrollado por John Maxwell y yo quiero que ustedes vean el video de un testimonio de un joven que participó de este programa. Este joven es de Colombia y quiero que vean lo que pasó en su vida como resultado de él haber participado. Déjenme ver si lo consigo por aquí. No, lo que no sé si ustedes están viendo pantalla. Déjenme ver si se logra. Confírmenme por favor si ustedes están viendo pantalla. No. No. Déjenme detener. Vuelvo al Zoom. Ahora sí están viendo pantalla. Sí, Ok. ahora sí. Ok, yo creo que ahora sí lo vamos a poder.
No se escucha, Raquel. Mm, déjame. Cuando Confírmame él si ahora se estaba estaba, escuchando. pues él maltrataba a mi mamá Sí, ahora sí. y Sí. a nosotros nos amenazaba de que nos iba a matar. Mi mamá se cansaba de ya verlo en las calles drogándose y con mujeres que no era ella. Y cuando mi mamá le reclamaba, pues mi papá se ponía muy furioso y la golpeaba a tal punto que le dejaba morado, la hacía sangrar y se iba. Ya cuando entré al colegio, ahí había un muchacho que me enseñó cómo a robar celulares. Con el mismo compañero que me enseñó a robar, fuimos a un parque y él tenía una bolsita llena de marihuana y como que preparó un cigarrillo y me dio a probar. Cuando empecé a robar y a consumir drogas, llamaban muchísimo a mi mamá, la llamaban para darles quejas, que no asistía a clase, que me escapaba del colegio. No le hacía caso a lo que ella me decía y pues cada vez iba empeorando. Hubo un día donde mi mamá ya estaba muy cansada y mi papá no estaba, entonces tomó la decisión de tomar nuestras maletas e irnos lejos de casa a vivir a otra casa. Ya después de irnos lejos de mi padre, teníamos muchísimas necesidades, habían días en que no comíamos, pasábamos mucha hambre. Mi vida era un caos por los problemas, por mis amistades, pues yo me estaba metiendo en situaciones de robo, de pelea, no había solución. Yo había perdido la esperanza. En mi nueva escuela, yo hablaba con mi profesor de vida cristiana y él me comentó sobre el proyecto Lidera Hoy y a mí me interesó. Lidera Hoy fue como el primer paso para yo crear y enlazar una buena amistad con Dios. Lo que más aprendí durante el programa fue a ser un buen líder, a ser como Cristo, que tantas personas que lo seguían y pues él tenía la capacidad de influenciarlas para que fueran mejores personas. Todo cambió cuando empecé a seguir a Jesucristo. Dejé de robar, dejé de consumir drogas, dejé de mentir, empecé a orar, a leer la Biblia y empecé a mejorar mucho mi vida. Con mi familia las cosas han cambiado, convivimos más como familia, podemos hablar. Dios provee económicamente a mi madre para que pueda sustentarnos diariamente y nos dé la alimentación y la vivienda y el estudio. Gracias al liderazgo que aprendí en Lidera Hoy, fui nombrado conciliador del colegio, donde mi función es resolver los conflictos que hay entre estudiantes y ayudarlos a buscar una solución. Hoy he encontrado esperanza en Dios porque Él me ama y Él ha cambiado mi vida. ¿Ok? Si están viendo ahí, estamos hablando de un ministerio basado en resultados. Este programa, Lidera Hoy, se desarrolló, John Maxwell lo desarrolló originalmente para África. No recuerdo en cuál país de África se identificó que los jóvenes estaban teniendo problemas, por así decirlo, con el liderazgo, porque pues lo que estaban viendo, cualquier parecido con lo que yo voy a decir ahora con Puerto Rico es pura coincidencia, pero los jóvenes estaban percibiendo que los líderes
digamos, gubernamentales, políticos, no eran confiables, muchos eran corruptos, etcétera, etcétera. Y entonces se desarrolló este contenido. Voy a volver a la presentación y ahorita nosotros vamos a ver que cuando nosotros hablamos de un ministerio basado en resultados, estamos hablando de que primero se va a hacer una investigación para ver cuál es la necesidad. Así que en el caso en África se identificó primero cuál es la necesidad. Claro, cuando vimos que este programa fue bien funcional en África, lo replicamos, lo tradujimos y ahora lo hemos hecho disponible a Latinoamérica, porque hemos visto que también hay ¿verdad? Dificultades similares. Ahora, desde el momento en que se investiga hasta el momento en que se desarrolla el programa, hasta el momento en que se ejecuta, luego se va a documentar cuáles son los resultados. Y ahí usted está viendo que los resultados pueden ser en distintas índoles. Aquí, por ejemplo, menciona el primer paso, un resultado racional. Pues cuando se ha dado este programa de Lidera Hoy, se ha identificado como una preprueba y una postprueba que previo a comenzar el programa los jóvenes tenían menos conocimiento de la Biblia y al finalizar el programa los jóvenes conocen más sobre la Biblia, conocen historias bíblicas, conocen proverbios y así por el estilo. Pero con este video testimonial que nosotros acabamos de ver, ¿qué pudimos observar también? Que no tan solo es un resultado racional, ok, ahora sé más de la Biblia, sino que hubo un cambio también que conductual. ¿Pudieron percibir eso en el video que acabamos de ver? La vida de un joven y de su familia fue transformada a través de la palabra y el impacto del evangelio, de las, eh, de las buenas nuevas. Ok, pues continuamos, pero eso era más o menos para que puedan ver a qué nos estamos refiriendo. Y antes de continuar, menciono, ¿verdad? Este programa está disponible, es gratuito. Si alguien está interesado, me puede escribir por el chat o a través del mismo número de celular que indiqué en el chat y le podemos hacer llegar por correo electrónico tanto el libro de maestro como el libro de estudiante en formato digital. Ya para mediados de abril nos va a llegar versión impresa también. Ok, pues continuamos aquí con ministerio basado en resultados. Los resultados es lo que contamos, ¿verdad? Puede ser el número de productos creados, eso para efecto de One Hope. En el caso de la iglesia, el número de actividades que hacemos. ¿Cuántas iglesias del niño va a ser el ministerio de niños? ¿Cuántas actividades evangelísticas enfocadas en niños va a llevar a cabo el ministerio de evangelismo? O el ministerio de niñez, que también me la debe tener un aspecto de alcance evangelístico enfocado a la niñez. ¿Cuántas personas estamos sirviendo? Okay. ¿Por qué es importante que midamos tantos resultados como la cantidad de productos o actividades ministeriales y personas servidas? No sé si alguien por el chat me puede poner. ¿Por qué usted cree que pueda ser importante que midamos resultados según los hemos definido, ¿verdad? Creo que a través de los resultados uno va monitoreando, ¿verdad? Qué puede mejorar, qué se puede, digo, la palabra no se cambia, pero qué estrategia podemos cambiar, etcétera. Muy bien. Creo también que a través de los resultados, un niño que no tan solo escuche, sino que pueda ser hacedor, puede seguir atrayendo más personas. Es una vida que es como un efecto dominó, ¿no? Excelente. Los resultados nos van a llevar a medir la efectividad que tenemos en el ministerio. Exacto. Y voy a dar un ejemplo. Yo he visto algunas iglesias que son excelentes. Estoy diciendo aquí en Puerto Rico, midiendo resultados. Llevan a cabo un taller y rápidamente le preguntan a los participantes qué te gustó, qué no te gustó, qué podemos mejorar. Y eso va desde la planta física hasta el contenido, hasta el orador, hasta los recursos audiovisuales. Todo, ¿verdad? Todos los elementos que se pueden medir. En el caso el evangelio, ¿verdad? Nosotros como maestros de educación cristiana, como pastores, como líderes en general, hay cosas que van a ser bien tangibles, ¿verdad? Que vamos a poder medir. Bueno, pues, ¿qué día hicimos el evento? ¿A qué hora lo hicimos? ¿Nos asistió más personas? ¿Nos asistió menos personas? Y a base de eso, pues podemos hacer cambios o ajustes porque podemos ver que sea más efectivo hacer un evento cierto día a la semana versus otro o a cierta hora del día versus otra.
Pero hay cosas que van a ser un poco más difícil de medir cuando estamos hablando del fruto, por ejemplo, de un cambio de actitud, cuando estamos hablando de ese crecimiento espiritual, como estábamos mencionando, la expectativa que Dios tiene que si yo me he convertido en un discípulo de Jesús, que haya un fruto del Espíritu en mi vida. Y eso es algo que quizás va a ser más observable y va a requerir una relación de ese líder, de ese maestro de educación cristiana, de ese líder de jóvenes, ese líder de niños, ese pastor que lleva a cabo ese discipulado y en medio de la interacción vamos a poder empezar a ver esos cambios de conducta, ¿verdad? Mira, antes era más antisocial, ahora socializa más. Antes se dejaba llevar por la amargura o por la ira, ahora de momento está teniendo más autocontrol, más dominio propio. Esas son cosas que nosotros vamos a poder comenzar a observar. Así que la medición nos permite ser buenos mayordomos de los recursos que Dios nos ha dado. La medición nos permite aprender de lo que hacemos. Un poco vergonzoso, pero yo siempre me tiro al medio porque yo he practicado esta filosofía y Marta aquí es testigo que nosotros hicimos un evento en Llorens. No fue en Llorens, fue en Canales, en el residencial Canales, que voy a decir que fue de mucho aprendizaje, pero como era una de las primeras veces que lo hacíamos y en los residenciales que nosotros habíamos visitado anteriormente eran más pequeños, casi siempre teníamos una mejor idea de cuántos niños iban a asistir, pero en este evento no teníamos quizás idea y nos llegaron más niños de lo que nosotros pensábamos. Y se nos acabó el popcorn, por decir eso, que parece algo sencillo, pero para mí yo quiero que usted sepa que eso fue un trágame tierra. No sabía yo dónde meterme, porque obviamente lo que yo siempre quiero es que dé para todo el mundo y que dé abasto y que sobre si es posible. Así que pues aprendimos que, ¿verdad? Siempre tenemos que sobreestimar, ¿verdad? La cantidad. Eso no nos quita que nos pueda volver a pasar, ¿verdad? Pero pues son aprendizajes. Y medimos, ¿verdad? Que vimos los resultados y quizás nos podemos, como decía mi hermana, nos autoflagelamos, ay, qué terrible, pasó esto, lo otro, pero la realidad es que ese día más de 30 niños pasaron al frente para hacer profesión de fe. Yo estoy segura que muchos eran reconfirmaciones, pero sé que ese mismo día una familia entera se reconcilió con el Señor. Entonces, pues, las cosas a veces no van a quedar perfectas. Si hubo resultados que a usted no le gustó mucho, pues, ¿qué es lo que vamos a hacer? Trabajar para que en la próxima nos quede mejor, pero no por eso lo vamos a dejar de hacer. O porque otra cosa que a veces, ¿verdad? Podemos incurrir en decir, pues no me atrevo a hacerlo porque no sé cómo me va a quedar y hasta que yo no esté segura que me va a quedar bien, pues no lo hago. Hay un proceso que va a ser de aprendizaje. Entonces, si usted no se tira al charco, nunca va a aprender. Así que mi mejor sugerencia, ¿verdad? Usted tírese al charco, que en el camino usted va a ir aprendiendo. Hasta aquí. Sé que hemos, ¿verdad? Hasta ahora cubierto bastante contenido. ¿Dudas o preguntas? ¿O comentarios? Permiso, Raquel. Es Adelante. importante, ¿verdad? Que cuando, ya que trajiste el ejemplo de lo que sucedió en Canales, es importante que cuando trabajamos con los niños, también tenemos que evaluar, ¿verdad? En números y en estadísticas que llegan adultos. Pues trabajamos con niños, pero llega mamá, llega papá, llega el abuelo, ¿verdad? Y en esa experiencia en Canales llegaron muchos adultos. O sea que el contabilizar el popcorn nada más que para niños y no haber pensado en los adultos o en la cantidad de adultos que pueda llegar, pues también, ¿verdad? Eso en el camino uno lo aprende. Así que se toman en cuenta todos, niños, jóvenes y adultos, vecinos. No, y gracias por traer ese punto, porque el otro punto es un aprendizaje que nosotros a veces diseñamos una actividad que es para niños. De hecho, cuando son eventos así evangelísticos enfocados a niños, definitivamente van a venir padres, adultos, abuelos, encargados, etcétera, y van a ser parte. Y en muchas ocasiones, cuando comunicamos el mensaje al nivel de un niño, lo chévere es que todo el mundo lo va a poder entender.
Y por eso es que vemos resultados de personas haciendo profesión de fe aún siendo adultos, que hemos tenido muchos testimonios de eso. Pero añado que, por ejemplo, en el contexto de una escuela bíblica de verano, hay algunas iglesias que como ya saben que el papá, la mamá o el abuelo van a llegar a la iglesia a llevar a ese niño para que participe en la escuela bíblica de verano, lo que dicen es, bueno, ya que llegaste, vente a este otro salón que tenemos unas actividades para ti. Y se convierte en un tremendo momento donde, ok, el niño está recibiendo su enseñanza, pero ya que el adulto llegó, que él también pueda ser evangelizado, que él también pueda ser discipulado, que él pueda recibir herramientas, pero obviamente a base de su necesidad, etcétera. Así que todo eso, pues son aprendizajes que se van dando y, bueno, pues podemos coger mejores prácticas de lo que otras iglesias ya están practicando. Eso es bien importante porque nuestras comunidades se han convertido en muchos ancianos. Y algunas veces los que traen a los niños no son los padres, son los abuelos, los tíos, los ancianos. Y ellos se quedan algunas veces y hay que darle algo. Cierto. Gracias por mencionar eso. Y de hecho, hay iglesias que están hoy día incluso haciendo, voy a llamarle campamentos de verano, pero para adultos mayores en el contexto de la iglesia y es una forma de nosotros atender nuestra realidad social. Sí. Así que Está dando campamentos de ancianos, de adultos mayores. nosotros, obviamente, One Hope, nuestro enfoque es la palabra de Dios a cada niño y nos enfocamos en niños y en jóvenes, pero pues, como pastores, obviamente, nuestro corazón es por todas las personas en todas las edades. Amén. Ok, bien, esto ya yo lo mencioné, pero ahora estamos viendo el visual. Si algo usted se tiene que llevar, sáquele un print screen a esta pantalla. De hecho, los que estén interesados, yo les puedo compartir esta presentación en su totalidad y si luego usted quiere compartir este contenido con sus equipos de trabajo, discutirlo, etcétera, también lo puede hacer. Los que lo deseen me escriben y yo con gusto se los comparto. Pero esta es la metodología. Si se fijan, son 5 Ds para que sea fácil de recordar. La primera D es descubrir. Cuando descubrimos, lo que vamos a descubrir es cuál es la necesidad. Por ejemplo, ahorita cuando mencioné el ejemplo de Lidera Hoy, lo que descubrimos es que los jóvenes no estaban confiando en los líderes políticos o en otros líderes, ¿verdad? Por la corrupción que estaban viendo, la falta de integridad, etc. La segunda D es diseña, y ahí es cuando nosotros entramos a diseñar. Así que yo voy a ir desmenuzando todo esto, estoy presentando a grandes rasgos, pero quiero que ya vaya pensando en su comunidad, en su contexto, en su denominación, en su pueblo, en su iglesia, qué necesidad usted ha identificado. ¿Verdad? Y dentro de eso que ya usted ha identificado, se ha sentado usted con su equipo de trabajo para diseñar un programa, una solución que ¿verdad? Atienda esa necesidad que ustedes han descubierto o han identificado. Una vez usted diseña ese plan, el tercer paso, la tercera D va a ser desarrollar. Yo tengo que entonces sentarme a desarrollar un plan. Cuando decimos desarrollar es ejecutarlo. Bueno, pues si yo digo que hay pocos niños en mi iglesia y que por ende queremos incrementar la cantidad de niños que asiste, pues implicaría que tenemos que hacer esfuerzos evangelísticos enfocados en niñez. Tengo que diseñar un plan. El plan pudiera ser, pues voy a ir al residencial a hacer una escuela bíblica de extensión, voy a transmitir el cortometraje Rose o voy a hacer una actividad, una feria de salud. O sea, lo que usted vaya a diseñar, luego usted lo desarrolla. Una vez usted lo desarrolla, es decir, usted ejecuta esa actividad o esa serie de actividades, usted va a la cuarta D, documentar. ¿Qué es lo que estábamos hablando un poquito? Ok, fuimos a canales, ¿qué nos pasó? ¿Qué hicimos bien? ¿Qué hicimos mal? ¿Qué podemos mejorar? Y número 5, la quinta D va a ser desear. Ok, ya identifiqué qué hicimos bien, qué podemos mejorar, qué podemos cambiar, qué tenemos que ajustar. Y ahora quiero llevarlo al próximo nivel. Y, ¿verdad? Siempre doy este ejemplo. Nosotros el año pasado para marzo,
tuvimos el evento entonces en Llorens, que con el aprendizaje de Canales y de todos los residenciales previos que habíamos visitado, pues ya hicimos un evento de mucho más alto nivel. Pero cuando hicimos ese evento dijimos, no nos queremos conformar con esto. En Puerto Rico hay más de 260 residenciales. ¿Qué pasaría si pudiéramos visitar los 260 residenciales? ¿Qué pasaría si cada iglesia adoptase un residencial y no tan solo se hace un evento, digamos, de kick-off, sino que también se establece una escuela bíblica de extensión? Así que ahí yo les acabo de plantear mi deseo y todos los que quieran ser parte de este sueño, hacerlo realidad, háblenme, que queremos hacer esto juntos. Pero nada, es un ejemplo, ¿verdad? Tengo Isa, 4 residenciales en Quebradilla. perfecto. Pues entonces ahí ya tenemos a alguien que, aunque sea por uno de esos 4 residenciales, quizás puede comenzar. Hace poquito estuve en Ay Bonito, una iglesia bautista, ya lleva un año haciendo escuela bíblica de extensión en uno de los residenciales y ahora van a comenzar en un segundo, pero entiendo que los van a seguir haciendo en los 2 a la vez. Así que ese es más o menos el idea. Seguimos. Hasta aquí se entiende las 5D. Vamos a desmenuzar esto un poquito. Déjame ver si, ok. Dentro de Descubre, ¿verdad? Quiero animarle. Si usted luego desea visitar el sitio web avivemos.net, hay una sección que se llama Cultura Juvenil Global y usted ahí va a poder ver un estudio que nosotros hicimos. Lo hicimos en el 2019, un poquito antes de la pandemia. Fueron más o menos 9,000 participantes entre las edades de 12 y 19 y ese estudio nos dio mucha información en ese proceso de descubrimiento que nos ayudó a determinar en qué dirección nosotros queríamos ir. Entiéndase qué tipo de programa queríamos desarrollar atendiendo qué necesidades. Por dar un ejemplo, el tema de salud mental fue uno de los temas que salió a relucir, autoestima, etcétera. Y quizás usted habrá visto este librito, Contracultura, se desarrolló en República Dominicana y es para nenas entre 11 a 17 años, pero es enfocado en esas necesidades específicas para esa demográfica. Y es otro ejemplo de cómo primero descubrimos cuál es la necesidad y luego vamos a este paso que estamos viendo en pantalla, que es diseñamos un ministerio basado en resultados. Fíjense lo que dice ahí, es un paradigma, no una fórmula. Y debe ser dirigido por el Espíritu Santo, ¿verdad? Esto suena mucho como una mente de negocios. Y, ok, hago una investigación, hago un plan de trabajo, etcétera, etcétera, pero todo esto necesita ser dirigido por el Espíritu Santo y requiere humildad. Fíjese que ahorita cuando yo dije, trágame tierra, aprendí algo, pero tengo que reconocer que había algo que podía hacer mejor, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener la capacidad de autocriticarnos, pero que sea una crítica constructiva y decir, hay algo que puedo hacer mejor, hay algo que puedo hacer distinto para obtener mejores resultados. Así es que cuando descubrimos, traemos la verdad a la luz. Ahí he mencionado ya varios ejemplos. Y en esta fase de descubrimiento, hay ciertas cosas que yo voy a querer resaltar más o voy a resaltar menos, ¿verdad? Por factor de tiempo. Pero necesitamos tener en mente cuál es nuestro llamado. ¿A dónde nos está dirigiendo el Espíritu Santo? Ahí te estás descubriendo tú a ti mismo. Y dentro de eso que estás descubriendo, ¿cómo se relaciona esta oportunidad con nuestro llamado? ¿Verdad? Acabo de mencionar este tema de autoestima, de salud mental. Pues, por ejemplo, si hay una persona que es psicólogo y tiene llamado pastoral, pues ahí va viendo la línea por donde quizás Dios va a querer que se mueva. Y la verdad es que hay mucha necesidad en este campo, ¿verdad? Las investigaciones nos dicen que muchos jóvenes están con pensamientos suicidas y también con intentos suicidas. Segundo punto, nosotros, ¿qué nos gustaría descubrir sobre nosotros mismos? ¿Qué talentos tengo? ¿Qué dones tengo?
¿verdad? Estamos en este proceso de descubrir cuál es mi llamado, qué necesito descubrir de mí mismo, cuáles son mis límites, hasta dónde puedo llegar, hasta dónde no puedo llegar. Número 3, ¿quiénes son mis socios? ¿Quiénes son las personas que me van a ayudar a lograr esto? Dentro de esos socios, llámese dentro de lo que es tu denominación, iglesia cercana o en tu comunidad, otras iglesias que están dispuestas a trabajar en conjunto. ¿Cuáles son sus dones? ¿Qué destrezas tienen? ¿Cuáles son sus metas? Bueno, se supone que si somos iglesia, nuestra meta sea la misma, ¿verdad? Y esto no es competencia. ¿Cuáles son sus debilidades? ¿Cuáles son sus recursos y sus necesidades? Estamos en la fase de descubrimiento, estamos viendo qué preguntas claves nosotros nos podemos estar haciendo. Número 4, cuando estamos descubriendo quién se va a beneficiar de esto que nosotros vamos a hacer. ¿A quién estamos sirviendo? Ahorita vamos a profundizar un poquito más en esto, pero vaya pensando, si es un ministerio hacia la niñez, ¿a qué niño le estoy sirviendo? ¿En qué pueblo estoy? ¿A qué escuela asiste? ¿Qué escuela quiere impactar? ¿Qué centro de tutoría? ¿Qué residencial? ¿Verdad? Y obviamente, aunque yo lo estoy enfocando en niñez, pero recuerde que este paradigma que es ministerio basado en resultados, usted lo puede aplicar a cualquier ministerio, si es un ministerio para personas sin hogar, de ambulantes, adictos, eh, ministerio para matrimonios, etcétera. Es aplicable para otras cosas. ¿Qué queremos saber de las personas a las que les servimos? ¿Verdad? Hay muchos estudios, hay censos, hay información que nos puede servir de base o de punto de partida para nosotros conocer mejor en esta etapa de descubrimiento. Número 5, el contexto. ¿Dónde estamos sirviendo? ¿Es en Puerto Rico? ¿O estamos haciendo misiones? Ahorita hablaba con alguien que va a hacer una escuela bíblica de verano en República Dominicana y yo le decía, bueno, pues ¿dónde vas a estar? ¿Tiene televisor, tiene proyector, vas a poder proyectar películas? ¿O los niños es habitual que tengan celular o tablet o están en un área más remota donde la mayoría de los niños no tienen esto? ¿Verdad? Son cositas que podemos saber. Porque en nuestro contexto lo podemos dar por sentado. ¿Cuáles son las oportunidades? ¿Cuáles son los retos? Así que estamos yendo bastante rapidito. La idea, ¿verdad? Nuevamente, usted se está llevando toda esta información, luego usted tiene que buscar la forma de aplicar eso en su escenario, en su contexto. Sé que aquí hay líderes denominacionales que van a tener que sentarse a pensar esto desde el punto de vista Ministerio de Niñez de mi denominación. Otros son aquí personas que pertenecen a una misma iglesia y van a tener que sentarse como equipo de trabajo a dialogar, ¿verdad? Todos estos aspectos. Así que fíjese que aquí hemos mencionado 5 áreas que necesitamos descubrir. Número 1, ¿cuál es mi llamado? Número 2, ¿quiénes son, ¿verdad? ¿Qué quiero saber sobre mí mismo? ¿Qué quiero saber sobre mis socios? ¿Qué quiero saber sobre la gente que se va a beneficiar de esto que nosotros vamos a ejecutar? Y número 5, ¿cuál es el contexto? Así que todo eso es dentro de la fase de descubrir. En la fase de descubrimiento, llevamos a cabo investigaciones. Fíjense lo que dice ahí. En One Hope, nosotros creemos que la investigación es profética. Hice silencio ahí para que digiramos eso un momento, ¿verdad? Y hay, ¿verdad? Cositas que nos ayudan como que a anticipar el futuro, pues vamos viendo tendencias. Pero el Señor siempre está en control, por eso también decimos que todo esto tiene que ser dirigido por el Espíritu Santo. Okay. Así que les voy a presentar algunos de los ejemplos de los distintos tipos de investigaciones que One Hope lleva a cabo. Ya le mencioné una bien específica, ¿verdad? Que es Cultura Juvenil Global. Está disponible en nuestro sitio web avivemos.net. Así que nosotros hacemos investigaciones primarias, tales como encuestas, grupos focales o entrevistas. Pero también hacemos investigaciones secundarias como reportes, artículos
y libros. De hecho, esta mañana dediqué un ratito a leer el resumen de un libro que se los recomiendo. Es de Jonathan Haidt. Lo voy a escribir por si acaso mi inglés no es muy bueno cuando lo pronuncio, para que lo puedan ver en el chat. Y el título del libro es The Anxious Generation. Está en inglés, la generación ansiosa. Y ¿verdad? Mientras más nosotros aprendemos de estas nuevas generaciones que nosotros queremos alcanzar, pues nuevamente más vamos a descubrir cuáles son las necesidades que nosotros como líderes, como pastores, necesitamos atender. Aquí sí me quiero detener un ratito. Dentro de este proceso de descubrimiento, nosotros ahorita hablamos de quién es mi beneficiario. Estoy partiendo de la premisa que mi beneficiario sea un niño o un joven que nosotros queremos evangelizar o discipular. Y es importante que dentro de este proceso de empatía, nosotros nos sentemos y yo les animo a que tomen un print screen de esto y que ustedes hagan este ejercicio o lo hagan incluso, ya sea ustedes o que lo hagan con su equipo de trabajo, los líderes de niños que hay en la iglesia, los líderes de jóvenes, etcétera. Siéntese y piense por un ratito, ¿qué piensa ese niño que usted está tratando de discipular? ¿Qué siente? ¿Qué cree o qué teme? ¿Qué ve o qué escucha? ¿Qué dice o qué hace? Ese ejercicio obviamente nos tomaría un ratito, pero breve, ¿verdad? Sí. Rápido, de lo primero que le vengan a la mente. No podemos hacer el ejercicio completo, ¿verdad? Porque solamente separamos hora y media para este taller, pero si usted se siente un momentito a pensar en ese niño que usted está discipulando en la iglesia, dígame, póngame ahí en el chat o abre el micrófono y dígame, ¿qué usted cree que piensa o cómo se siente ese niño? Bueno, yo he tenido la experiencia que hay niños que el mejor tiempo que ellos pasan, porque así lo han verbalizado, es el tiempo que están con nosotros en la iglesia. Ujú. Y Hay eso niños. nos toma, ¿verdad? A pensar, nos Ujú. toma a pensar cuán importante es el impacto que yo tengo que dejar en ese niño y que él transmita a otros. Ujú. Porque, Nancy, porque si el único tiempo que ese niño se siente amado, se siente atendido, eh, verbaliza, que, que ve que le prestan atención, que lo escuchan, que quizás su mayor o mejor necesidad, mire, yo he tenido la experiencia de un niño sentármelo en mis pies, que para mucha gente es asqueroso, ¿verdad? Perdonando la expresión, sentármelo en mis pies y mientras le hablo de la palabra del Señor, sacarle piojo. Eso para un niño, aunque usted no lo crea, es impactante, porque esos cuidados en su casa no los recibe. sí. Y nosotros Mira, como líderes, ujú. no solamente tenemos que estar pendientes, ¿verdad? Y pues sembrar la semilla y qué sé yo ni qué, pero también sus necesidades básicas, estar al pendiente porque también eso los marca. Eh, Gracias, Marta, por eso que compartiste. Mientras tú estabas hablando, también algunas personas escribieron aquí en el chat que algunos jóvenes se sienten solos o que otros se sienten que pueden ser bulliados y pues a raíz de eso temen, ¿verdad? Por eso.
Yo llegué a Eh, una escuela, yo llegué a una escuela y me encontré con una directora alterada. Yo trabajo con infraestructura, con edificios, pero cuando llegué a una escuela encontré una directora alterada, alterada, alterada. Y era que había unos nenes que eran pequeñitos, no eran niños ni llegaban a 8 años, 7, 8 años, y hablando unas palabrotas. Y aquellos nenes se sentaron allí a hablar malas palabras como nada. Y entonces la directora me dice que lo que pasa es que están escuchando, lo que escuchen, lo que ven en la casa, eso vienen aquí a la escuela a hacer. Y le han dicho un montón de malas palabras a la maestra. Y los sentaron allí, llamaron a los padres. Y la directora me dijo, ya yo había llamado a los padres 3 veces. Y los niños siguen haciendo las cosas. Pero hablando unas palabrotas que yo decía, Dios mío, como esos nenes, que yo mismo no me atrevo ni decirlas. Fíjese ahí varias cosas. Marta mencionaba un punto. A mí me ha pasado como líder de jóvenes que hemos hecho actividades, buscamos a los jóvenes en la guagua y cuando el chofer va regresando, los jóvenes se están peleando para que los dejen de último, porque quisieran regresar a la casa mientras más tarde peor. Entonces uno se pregunta, ¿qué hay en la casa que no desea regresar? Entonces va a la línea de que los niños se están sintiendo solos, que los niños a veces se sienten que van a ser bulleados y por ende eso quizás caiga en la parte de qué creo o temo que me van a bullear, qué veo o escucho, lo que usted está mencionando, ¿verdad? Estoy escuchando palabras soeces. Entonces a veces luego el niño llega a la iglesia y dice una mala palabra, pero es que es lo que está habituado a escuchar, ¿verdad? Obviamente nosotros queremos que haya un cambio de conducta, pero para que llegara a ese resultado, primero tengo que esperar que el niño llegue, escuche la palabra y dar un tiempo y un espacio para que esa palabra pueda operar un cambio o una transformación. Nuevamente, yo les animo a que lleven a cabo este ejercicio. Eh, a quienes son aquí líderes denominacionales, etcétera, nosotros, aparte de ofrecer este taller ministerio basado en resultados, digo denominacionales, pero en general estamos disponibles para todo el mundo, ¿verdad? Pero que podemos hacer una actividad en donde se haga una mesa redonda, donde nos podamos sentar y realmente dedicar tiempo a contestar eso como equipos de trabajo. Si es, por ejemplo, Asambleas de Dios, Mission Board, Cristo Misionera o una iglesia que quiere sentarse a hacer este ejercicio, porque en la medida que nosotros podamos ser empáticos con aquellos que queremos alcanzar, vamos a ser mucho más efectivo. Les animo a que lleven a cabo ese ejercicio, pero veamos aquí un poquito cómo lo va desarrollando. Fíjese aquí, ¿verdad? Pueden tener frustraciones, retos, cosas que desean evitar versus cosas que quieren, necesitan, metas, éxito. Para el efecto de cuando esta presentación se desarrolló, ¿verdad? Se desarrollaba pensando que la audiencia iban a ser padres, que sabemos que es un componente importante dentro del que es el proceso de evangelismo y discipulado de los niños y los jóvenes, que sea y que esa audiencia de padres puede ir por una de dos vías. Asisten regularmente a la iglesia o padres comprometidos o no comprometidos. ¿Ves? Porque nosotros podemos tener toda esa audiencia, ¿verdad? Pero realmente, para efectos del taller, no voy a entrar en este componente porque nos tomaría demasiado tiempo. Pero ahí usted está viendo cómo se está desarrollando el mapa de empatía, pero basado en la premisa de los padres, ¿verdad? Las preocupaciones o aspiraciones que ellos tengan, las emociones, los pensamientos y opiniones, las preocupaciones. Pero eso mismo se puede aplicar al ejemplo que nosotros estamos desarrollando, que entiendo que es más a tono con lo que nosotros estamos haciendo, que sería el niño. Pero ambas vertientes son importantes porque quiero sembrar esta semillita. El Ministerio de Niños necesita ir pensando cómo vamos a integrar a los padres, madres, abuelos o encargadas en este proceso del Ministerio de Niñez, porque los padres siguen siendo el influencer más importante en la vida de ese niño o ese joven. Mientras el padre o madre sea aliado de lo que nosotros estamos tratando de hacer, que es evangelizar y discipular a ese niño o joven,
más efectivos vamos a poder ser. Si papá o mamá no van a ser nuestros aliados, eso no es imposible, porque esto es obra de Dios, ¿verdad? Y por distintas vías llegamos al Señor. Pero ahora planto esa semillita para que lo pensemos. ¿Cómo podemos incluir a los padres, a los abuelos, a los encargados dentro de este proceso? Si voy muy rápido, si los estoy confundiendo, por favor, háganme señales. Ustedes me dicen. Fíjense en el mapa de empatía. ¿Qué tendencias siguen? Temas de conversación, actitudes y comportamientos, actitudes que disfrutan, actividades que disfrutan, mejor dicho. Piensa en un niño, tendencias que siguen, cuál es la película de último momento, el cantante que siguen, la música que les gusta, las series que ven, de qué cosas están hablando, lo que le llamaríamos en inglés el trending topic, qué actitudes estamos viendo en ellos, actividades que disfrutan, ¿verdad? Mientras más nosotros conozcamos a los niños, a los jóvenes, más efectivos vamos a poder ser. Ok, hasta ahí, si se fijan, aún en el ejemplo, no se desarrolla el mapa de empatía completamente. Nuevamente, es un ejercicio que realmente no se presta tanto para hacerlo en línea, se prestaría más para hacerlo en vivo, en una mesa redonda, nos tomamos un café, nos sentamos y pensamos, tenemos un poquito más de tiempo para desarrollar, ¿verdad? Y para pensar, pero le animo, saque un print screen, siéntese, piénselo, o si usted está con su iglesia, saque un domingo después de la iglesia, siéntese con los líderes de niños, los líderes jóvenes, saque este papelito, lo diseñe a sí mismito y dialóguelo con un espaguetito por ahí con pan con ajo. Rosa, adelante. Sí, hablando de la influencia de los padres y de los hijos, mi experiencia cuando yo comencé a la iglesia a los 9 años y una vecina es la que me daba escuela bíblica y así fue que mi experiencia para comenzar a la iglesia. Pero me acuerdo que yo siempre insistía a papi y a mami de que me acompañaran. Y a veces menospreciamos lo que los niños dicen y hacen, pero gracias a eso, poco a poco, un día mi mamá empezó a ir, o sea, yo me enfermé gravemente y la misionera fue a visitarme y oraron y ahí mami se convirtió. Mi papá pues, siempre se resistía y un domingo mi papá se vistió bien elegante y lo esperó afuera. Me dice, papi, ¿qué tú haces ahí? Dice, yo quiero ir a la iglesia hoy. Y ahí pues mi papá empezó a ir a la iglesia. Que la influencia de los niños es importante. Con solamente lo que ellos dicen, ellos ya pueden hacerse. Y aunque nosotros lo que le preguntamos, ¿qué tú aprendiste hoy? Ya eso está haciendo, hablando, están evangelizando. Y esa es mi experiencia y quería compartirla porque no menospreciemos lo que los niños, lo que le enseñamos a los niños, porque ellos lo van a transmitir. Los niños no saben cerrar la boca, gracias a Dios. Ellos expresan abiertamente lo que sienten y nosotros tenemos que animarlos a que lo hagan, porque así nosotros los conocemos, pero también así ellos llevan la palabra del Señor sin ningún temor. Gracias por la oportunidad. Excelente. Gracias, Rosa, por compartir eso y realmente menciono que, por eso dije que hay muchas formas que la gente llega a Cristo, que esto es obra de Dios y de hecho es el testimonio de mi propia familia. En mi familia, mi mamá llegó al Evangelio antes que mi abuela. Así que fue mi mamá que llevó a mi abuela al Evangelio. Ok, seguimos. Diseño, ¿verdad? Estamos en las 5Ds, hemos profundizado bastante en la primera que es descubrir. Y quizás hoy estamos todos en un proceso de descubrimiento porque en todo lo que estamos hablando estamos incluso confrontándonos con la realidad de esa base bíblica que pusimos al principio, de que Dios está esperando unos resultados de parte nuestra y de nuestro ministerio. Pero descubrimos, número 2, diseñamos, estamos encontrando soluciones creativas. Dentro de ese proceso hemos hablado, ¿verdad?, de que tenemos que tener claro cuál es nuestra visión y nuestro llamado. Tenemos que tener claro también cuáles son nuestros valores fundamentales y cuáles son nuestros dones, fortalezas o activos. Ayer mismo en la iglesia estaban predicando, teníamos a alguien invitado y mencionaba una frase de Helen Keller que decía
que había algo peor que ser ciego y era no tener visión. ¿Okay? Necesitamos tener clara cuál es nuestra visión y yo aquí hago un alto y menciono, y por lo menos a los de Torrefuerte que se están uniendo hoy, y mucha gente que está aquí hoy sabe que One Hope está operando bajo lo que es la visión 2033 y no es una visión exclusiva de One Hope, es una visión realmente de la iglesia global que se ha unido con motivo de la celebración del 2000 aniversario de la muerte, resurrección y ascensión del Señor Jesucristo. Y por eso estamos trabajando con sentido de urgencia para que las etnias que no han sido alcanzadas sean alcanzadas y para que las nuevas generaciones que nunca han escuchado el Evangelio tengan la oportunidad de escucharlo. Esa es la visión de One Hope. Pero ¿cuál es la visión de usted en su ministerio de niños, en su ministerio de jóvenes, en su iglesia local? Son cosas que también usted debe plantearse. Ahorita mencioné uno de los valores fundamentales de One Hope es que la palabra de Dios llegue a los niños y lograr eso que se llama compromiso escritural, como mencionaba el vicepresidente, el pastor Emilio, en la conferencia recientemente, que interactúen, porque hoy día quizás hay niños que son, voy a decirlo, analfabetas, no saben leer, pero pueden escuchar la palabra de Dios o pueden verla, porque hay películas que representan, ¿verdad?, los evangelios, etcétera. Luego, lo otro que tenemos que ver, nuestros dones, fortalezas y activos. Ahorita mencionábamos quiénes son mis socios, porque a lo mejor en mi iglesia yo no tengo las facilidades para proyectar, pero a lo mejor hay una iglesia cercana que sí tiene un televisor, que sí tiene un proyector, que sí tiene las facilidades y está dispuesto a prestar, ¿verdad? Y entonces ahí podemos ver cuáles son las fortalezas que tenemos en nuestro municipio, en nuestra comunidad, en nuestra región, en nuestro país. Ok, luego de eso, añadimos esto otro. Estamos diseñando, recuerde, cuando diseño, dentro de todo eso que descubrí, ahora lo voy a meter en este revolú. Mi visión y llamado, mis valores fundamentales, los dones, fortalezas, activos, pero también tengo que entonces pensar, ¿qué yo voy a ofrecer que añade valor? Propuesta de valor. Bueno, el evangelio. Eso es lo que estamos ofreciendo, ¿verdad? Añade vida eterna. Aquel que está estresado, ansioso, le trae paz. ¿Okay? Esa es nuestra propuesta de valor, es la palabra de Dios. Número 2, lo otro, necesidades y resultados. Todo eso dentro de este diseño, lo que yo voy a diseñar, tengo que incluirlo, ¿verdad? Eso que descubrimos que eran las necesidades y los resultados que se esperan, cómo yo lo entro dentro de este diseño, de este plan de trabajo, esto que vamos a ejecutar para que nos lleve a esos resultados que deseamos. Y lo otro, pues, el acceso. ¿Ves? Aquí estamos diseñando, pero en este diseño tiene que incluir todos estos componentes. Suena más difícil de lo que parece y estoy bastante segura que muchos de ustedes ya están diseñando planes de acción. Quizás no lo habían visto de una manera estructurada, así como lo estamos viendo ahora, pero sí. O sea, hago esa pregunta, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes han participado de una sesión de diseño? Podemos simplificar esa pregunta a cuántos de ustedes dentro de su proceso, ¿verdad? Dentro de lo que es la programación de la iglesia, cuando van proyectando a qué van a hacer este año o en los próximos 5 años, en los próximos 10 años, depende cuánto usted se planifica, ¿verdad? Con anticipación. Muchos de ustedes han tenido que preparar eso. Sabemos que en Puerto Rico hay todo tipo de iglesias. Algunas iglesias son más estructuradas. Yo trabajo con muchas iglesias, muchas denominaciones y veo que yo esta semana pasada hablaba con una pastora que me decía, ya nosotros tenemos el plan del 2025, pero para el 2026 estamos pensando. O sea que, ¿verdad? Hay otros que dicen, no, pues la semana que viene y están pensando qué es lo que van a hacer la semana que viene. Y dentro de ese proceso, cuando has participado en ese proceso de diseñar qué vamos a hacer este año, qué cosas vamos a hacer distintas, qué ideas creativas, qué cosas nuevas vamos a implementar, qué cosas vamos a dejar de hacer, qué cosa te gusta, ¿verdad? El poder
sentarnos y pensar el mundo de posibilidades. Yo aquí les voy a presentar esto, nuevamente no va a ser algo de lo que voy a enfatizar mucho, pero creo que el presentar esto les va a ayudar a también entender qué es lo que nosotros como One Hope estamos tratando de lograr. Se fija en la estructura lógica. Tenemos que empezar por el 1. ¿Cuál es la meta o el resultado esperado? Y doy el ejemplo siempre en Puerto Rico. En Puerto Rico, por ejemplo, la meta es alcanzar en este año 2025 120,000 niños y jóvenes. Resultados, ¿verdad? Que es el número 2. ¿Cuáles son los cambios necesarios que provocarán impacto? Yo les voy a hablar bien francamente. Porque dijimos ahorita que para poder lograr esto tenemos que ser honestos y autocriticarnos. Cuando nosotros comenzamos a trabajar esta tarea, nos dimos cuenta que había iglesias que el promedio de niños, y estamos hablando a nivel de denominación, podía ser 4 niños o menos por iglesia. Para nosotros alcanzar 120,000 niños, ¿cuántas iglesias tendríamos que tener? ¿Verdad? Así que cuando planteo esa estadística para que pensemos que qué cambios son necesarios, necesitamos cambiar mentalidad, tenemos que estar abiertos a colaborar, eh, porque nos damos cuenta que una sola persona no va a lograr esto, va a requerir muchas personas y yo agradezco que haya tantas personas conectadas, interesadas en este tema de alcanzar a la niñez y a la juventud de Puerto Rico. Y en buscar de qué manera lo podemos hacer de una manera fiel y efectiva. Así que necesitamos cambiar mentalidad, necesitamos añadir personas. Hay muchas cosas más que necesitamos, ¿verdad? El tiempo no nos va a dar. Yo sé que ustedes están viendo muchas cosas a la mente, pero número 3, ¿verdad? Las salidas. ¿Qué números van a medir nuestro progreso? Y ahí hago otro alto y doy un ejemplo. Y esta es una meta nueva que nosotros tenemos con el librito que ahorita enseñé, el Lidera Hoy. Este año nosotros tenemos un objetivo de que por lo menos 2,600 jóvenes en Puerto Rico tomen, aunque sea 4 lecciones de este libro. Yo creo que eso es bien mínimo, ¿verdad? Pero fíjese que nosotros estamos poniendo unos números específicos. Si luego no se logran, amén. Pero nosotros estamos trabajando hacia lograr esos números. Y sinceramente yo creo que lo podemos lograr. Número 4, ¿qué cosas habrá que hacer? Un montón de cosas. Yo les puedo decir que hay que hablar con líderes, hay que presentar recursos, hay que ver cuáles son las necesidades, hay que entrenar personas. Yo puedo decir, yo quiero que la gente utilice este recurso, pero a lo mejor la gente me dice, Raquel, yo necesito que tú me adiestres de cómo se utiliza este recurso antes de yo poder empezar a utilizar el recurso. Estoy dando un ejemplo, pero piense esto que yo estoy presentando aquí, cómo usted lo puede aplicar. Yo estoy diciendo el ejemplo de One Hope, pero ahora aterrice eso a su iglesia local. Y vamos a rebobinar. ¿Cuál es la meta o el resultado esperado? Y voy a dar un ejemplo X. Yo quiero que de aquí al final del año haya 10 niños nuevos que estén asistiendo a la iglesia. Eso suena como algo que usted desearía, que haya 10 niños nuevos en la iglesia. Amén. Alguna gente está diciendo que sí. Pues, ¿qué cambios necesarios van a provocar ese impacto? ¿Qué números van a medir nuestro progreso? ¿Qué cosas va a haber que hacer? Voy a tener que entonces enfocarme en hacer actividades evangelísticas con niños. Tengo que, ¿verdad? Quizás provocar que los niños
Quizás necesito entrenar a los niños, como estaba diciendo Rosa ahorita, que no menospreciemos a los niños. Voy a tener que entrenar a los niños para que los niños inviten a otros niños, para que los niños evangelicen a otros niños, porque los niños van a ser los más efectivos en alcanzar a su propia generación. Estoy dando ejemplos, pero es para poder aterrizar esto que a veces se ve bien elevado, porque son muchas preguntas, son muchos procesos, pero cómo yo aterrizo esto a mi iglesia local, a mi contexto y a lo que yo hago en el día a día. Y número 5, ¿qué recursos están disponibles? ¿Qué recursos te van a hacer falta? Eso suena sencillo, ok, yo quiero que 10 niños más lleguen a mi iglesia este año. Ok, me tengo que sentar y ver qué recursos tengo, cuál es mi presupuesto, cuántos líderes de niños tengo en la iglesia, cuántos líderes de jóvenes tengo en la iglesia, cuántos padres están dispuestos a involucrarse. ¿Cuántas personas tengo entrenadas? ¿Cuánta gente tengo que entrenar? ¿Verdad? Todo ese tipo de cosas vamos a tener que plantearnos, ¿verdad? Ya casi se nos está acabando el tiempo. Ahí usted está viendo un ejemplo realmente a nivel macro de lo que nosotros estamos haciendo en, en la isla y realmente a nivel de Latinoamérica, pero quiero que sepa que eso que está presentándose ahí no está muy lejos de la realidad. Cuando nosotros decimos 25% de las iglesias de nuestra región tenga un ministerio de niños y jóvenes sostenible, nuestra meta para el 2030 es que el 20% de las iglesias de nuestra región tengan un ministerio de niños y jóvenes sostenibles. Así que usted está viendo eso en pantalla y eso no está muy lejos de la realidad. Pero nuevamente no necesariamente quiero entrar en esto porque esto es más a nivel macro y yo quiero que usted aterrice más a lo que usted hace en el día a día. Ahora, para nosotros poder hacer eso, pues definitivamente tenemos que alcanzar muchas iglesias, ¿verdad? Que mucha gente se una a la visión, tenemos que dar muchos adiestramientos, etcétera, etcétera. Así es que algunas preguntas importantes, ¿verdad? Implementando esta herramienta que se llama Ministerio Basado en Resultados con estas 5 Ds de descubrir, diseñar, desarrollar, documentar y desear. Preguntas importantes. Desde el punto de vista de infraestructura, ¿tienes lo que te hace falta o te hace falta algo adicional? ¿Tienes los recursos necesarios para lograr tus actividades? ¿O vas a tener que pedir patrocinadores, recaudar fondos, etcétera, etcétera? Número 3, las actividades claramente conducen al logro de los objetivos. Yo estoy poniendo un objetivo, ¿verdad? Inventado de que te lleguen 10 niños más a la iglesia este año. Qué lindo sería. Aquí hay como 30 personas. Si de las 30 personas representen 30 iglesias, por 10 niños serían, si mi matemática no me falla, 300 niños adicionales en iglesias en Puerto Rico. Eso sería una bendición. Tienes que ver que las actividades que estás haciendo no solamente para entretener, sino que realmente esa actividad te está llevando a que se cumpla ese objetivo que se está buscando, que se está persiguiendo. Y número 4, cuando decimos la salida, en inglés se le conoce como los outputs. ¿Es realista? ¿Es realista eso que se está persiguiendo? ¿Ok? Esto realmente lo vamos a saltar. Esto quizás usted lo ha visto anteriormente. En inglés le llaman SMART. Y fíjese, porque estamos hablando de ser realista, tiene que ser específico, medible, lograble, relevante y tiene un límite de tiempo. Fíjese que yo dije un ejemplo, que 10 niños lleguen a la iglesia, ¿cuándo? Este año. Dijimos para cuándo es que queremos lograr que esto pase. Gente, esto es orando. Yo les puedo decir que cuando los presidentes, vicepresidentes de One Hope dicen queremos lograr 2 billones de niños en los próximos 10 años, esa gente primero se sentó a orar, a buscar la voluntad de Dios, la dirección de Dios, etcétera, etcétera, y de ahí baja un plan de trabajo.
Cuando ahorita también mencioné el ejemplo de que de aquí al 2030, y nosotros llevamos 10 años trabajando ese plan de trabajo, el 20% de las iglesias en América Latina tenga un ministerio para niños y jóvenes sostenible. Fíjese que hay un límite de tiempo, pusimos un tiempo, un término de tiempo de 10 años. Ahora trate de pensar eso en Puerto Rico. eh, Sé que estoy agrandando esto un momentito, pero para que usted se lleve algo, cuando yo era niña, mis padres, que son pastores, me decían que había unas 15.000 iglesias en Puerto Rico. Hoy día es bien difícil que alguien me dé una estadística de cuántas iglesias hay en Puerto Rico, pero, ¿verdad? De las estadísticas que tengo, si usted googlea, dice que hay un promedio de 6.000 a 8.000. Así que para empezar, estamos hablando de que hace quizás 20 años atrás habían 15.000 y ahora se estima son 6.000, 8.000, estamos hablando de la mitad. Sabemos que la pandemia impactó. Pero ¿por qué estoy dando eso? Para dar un número, 8.000 iglesias, que de 8.000 iglesias, el 20% tenga un programa, un ministerio de niños sostenible, implica que haya 1.600 iglesias en Puerto Rico que tengan un ministerio de niños sostenible. Mire que hemos trabajado duro en los pasados años, nos falta para llegar allí, pero seguimos trabajando duro. Así es que vamos a ver, luego de haber, ¿verdad? Habernos expuesto a toda esta información durante este rato que hemos pasado juntos. ¿Cuál de estos es un ejemplo de un buen resultado? Número uno, después de participar en este programa, los niños van a saber más sobre la Biblia. Número dos, los niños van a recordar partes de la gran historia de Dios. Número tres, después de participar de este programa, los niños van a saber que la Biblia cuenta una gran historia. O número cuatro, después de participar de este programa, los niños van a saber la palabra griega para salvación. Háblenme, abran el micrófono, escriban en el chat. Un detalle que ya yo le compartí a alguien por ahí por el chat la presentación. No estén dándole para el frente a la presentación para conseguir la respuesta. En mi opinión, todas tienen un punto medio, pero a todas ellas le falta la aplicación de la palabra. De que la palabra de Dios no solamente es una gran historia, no es que sepan más, es que es útil y es necesaria para guiarte en la vida, o sea, te dirige. Ese punto en ninguno de los cuatro yo lo veo. Ok, vamos, seguimos escuchando. Ok, Michelle Pascuali dice que quiere la presentación. Yo luego, yo me voy a sentar con calma a leer todas las notas que ustedes pusieron en el chat y todo lo que le deba a todo el mundo, pero si no, por favor, escríbame al celular lo que usted desea de nuestra parte para tratar de cumplir con todo el mundo. Ok, pero sí, vamos a compartir la presentación, la vamos a compartir por el chat. Si usted quiere que se le envíe a un número de celular, me escribe el número de celular, o si prefiere que le envíe un correo electrónico, pues la enviamos a un correo electrónico. Mire, algunas personas me pusieron por ahí el número 1. Hubo una persona que fue Michelle Pascual y que me puso la número 3. Como estamos virtual, no puedo dar chocolatitos como haríamos en la clase. Con los niños decimos, dame el chocolatito por dar la respuesta correcta. Dice, eh, después de participar en este programa, los niños van a saber que la Biblia cuenta una gran historia. ¿Ok? Fíjese que en la opción 1 dice, los niños van a saber más sobre la Biblia. Pero la Biblia en sí
cuenta una gran historia. Fíjese que en la opción 2, el detalle es que dice, van a recordar partes de la gran historia, ¿verdad? Y quizás nosotros estamos partiendo de la premisa que usted conoce lo que es el término la gran historia, pero ¿verdad? La gran historia es el tema de que Dios nos creó, vino la caída, Dios entonces establece un plan de redención a través del pueblo de Israel, viene Jesús y a través de la obra de Jesús, ahora nosotros tenemos una esperanza de salvación. O sea, lo que queremos decir con esto es que en un programa, por ejemplo, quizás algunos de ustedes han visto, déjenme ver si por aquí, no tengo aquí, la Biblia para niños trae 7 historias en la versión impresa o en la versión aplicación, tiene como unas 50 historias, pero la idea es que no tan solo yo sé una historia, pero sin contextualizar la cosa completa. Conozco la historia de Noé, el diluvio, o conozco la historia de el Mar Rojo, se abrió el Mar Rojo, pero no entiendo cómo encaja eso dentro de la historia completa que es el plan de redención de Jesús. ¿Okay? Y, ¿verdad? Quizá la presentación presume que conocemos esos términos y no necesariamente estamos familiarizando con esa terminología. Ok, ok, luego voy a estar leyendo eso. Esta parte la voy a brincar, esto también, ¿verdad? No nos va a dar tiempo y quiero respetar el tiempo, ¿verdad? Porque citamos que vamos a estar de 7 a 8:30, ya nos hemos excedido unos 5 minutos, pero a grandes rasgos, ¿verdad? Se han mencionado los 5 puntos, obviamente por diseño de la presentación se iba a profundizar más en el primer punto que es descubrir y en el segundo punto que es diseñar. Ahora estaríamos entrando en la parte que es desarrollar. Nosotros podemos definitivamente compartir la presentación para que usted pueda ver el resto del contenido. Si usted tiene dudas o preguntas, eh, nos puede, ¿verdad? Contactar también. Nosotros vamos a publicar este video en YouTube para que los que no pudieron conectarse hoy puedan verlo posteriormente. Eh, Dentro de lo que es desarrollo, ¿verdad? Hemos mencionado ya varios de los programas que One Hope ha desarrollado. Se ha hablado aquí de Lidera Hoy, se ha hablado de Contracultura, se ha hablado de la Biblia para niños. Muchos de ustedes han visto otros programas como quizás el cortometraje Rose, etcétera. Y cada uno de esos programas que se ha desarrollado porque primero se hizo algún tipo de descubrimiento. Siempre enfatizo que, por ejemplo, Rose en esa investigación que se hizo, Cultura Juvenil Global, indica que más del 95% de los jóvenes ven videos diariamente. Así que como sabemos que eso es algo que a los niños, que a los jóvenes les gusta hacer, por eso pues estamos desarrollando contenido en ese sentido. Fíjense que estamos enfatizando, porque todo esto se ve como unos procesos, que la implementación debe ser dirigida por el Espíritu Santo, dependiendo en que Dios traiga el crecimiento y haga la obra que solo Él puede hacer. Créame que cuando a mí me dicen anualmente, Raquel, que vamos a adiestrar tanta cantidad de gente, que vamos a distribuir tantos materiales, que vamos a hacer discipulado bíblico con tantas personas, humanamente yo sé que no doy abasto. O sea, empezamos a orar y yo creo que mi tarea más grande es todos los días orar para que Dios me dé dirección y sabiduría de cómo utilizar el tiempo y que Dios nos conecte, ¿verdad? Con las personas claves como hoy nos está conectando con todos ustedes. Nosotros no podríamos hacer lo que hacemos sin los socios de las iglesias locales que son todos y cada uno de ustedes que están aquí hoy presentes. Eh, pero cuando vamos a implementar esto, definitivamente tenemos que pensar y planificar bien cómo vamos a llevar esto a cabo. Y cuando lo hemos llevado a cabo, tenemos que documentar, evaluar ese fruto. Como estábamos viendo al principio, ¿verdad? Ok, hago esa escuela bíblica dominical, pero luego evalúo cuántos niños ahora pueden compartir eso que aprendieron. Rosa decía eso, qué bueno que los niños no se callan. Ellos llegan a la casa y el papá le pregunta qué hicieron hoy, él les va a decir todo, desde la merienda que comieron, la manualidad que hicieron, el versículo bíblico que aprendieron, etcétera, etcétera. Pero para este ejemplo que dimos al principio del adiestramiento, ¿qué tipo de actividad de documentación pudiera ayudarnos
a llegar a la conclusión que el 80% de ellos 2 meses después pudo compartir el evangelio con alguien más. ¿Alguna encuesta, alguna pregunta que se han hecho a los niños? ¿Ok? Puede ser una encuesta, puede ser que le han hecho la pregunta a los mismos niños, mira, compartiste esto con alguien en tu escuela, etcétera, etcétera, pero puede ser incluso que el niño llegó a la iglesia con otro niño porque lo invitó, porque le habló. Tuvimos un ejemplo el año pasado de una iglesia donde a cada niño le dieron una taquilla de cine y cada niño invitó a otro niño a la iglesia y ese viernes llegaron, bueno, muchísimos niños y gloria a Dios, muchos niños hicieron profesión de fe. Pero fue porque estuvimos entrenando, ¿verdad? Le dimos una herramienta a ese niño para que se pudiera convertir, por así decirlo en alguna manera, en un evangelista. Así que en el proceso de documentar, lo estamos viendo súper rapidito, hay investigaciones también, grupos focales, luego de algún evento que se ha hecho, si es una aplicación, pues la experiencia del usuario, pruebas antes o después, como mencioné con Lidera Hoy. El año pasado nosotros estamos implementando eso de hacer una prueba antes de comenzar un programa de discipulado Lidera Hoy y una prueba posterior a haber hecho el Lidera Hoy o analizar los datos, puede ser otra forma de la investigación. Así que evaluamos la efectividad de las actividades, diseño, adiestramiento y facilitación para poder seguir mejorando. Lead Today, esto ya lo mencionamos y vimos, ¿verdad?, que hubo crecimiento en los rasgos de carácter, que hubo crecimiento en conocimiento de liderato y principios bíblicos y añadió actividades de compromiso. Vimos incluso pues el video testimonial. 4 listas útiles. Esto realmente sáquele un print screen, lléveselo, qué está bien, qué está mal, qué confunde o qué falta. Fíjese que esto requiere un proceso de introspección, ¿verdad? Y de evaluación constante. Así es que resultados de hoy. Hoy, lo que hoy hicimos, el tiempo que invertimos aquí, ¿qué es lo que nosotros quisimos lograr y que nosotros esperamos que usted se pueda llevar? Número 1, que usted pueda definir cuál es el fruto ministerial y su relación con el ministerio basado en resultados. Esa fue una de las primeras cosas que estuvimos haciendo. Número 2, que podamos explicar la importancia de medir en el ministerio. Número 3, comprender la infraestructura de diseño de un ministerio basado en resultados y cómo se aplica a nuestro trabajo. Esas son las 5 Ds. Y número 4, usar las herramientas del ministerio basado en resultados en su trabajo obviamente ministerial. Las herramientas, vimos algunas como por ejemplo el mapa de empatía, las preguntas claves que nos tenemos que hacer, etc. Así que ya vamos concluyendo y decimos, ¿verdad? Nuestra identidad arraigada en Cristo nos libera para celebrar el éxito y reflexionar sobre el fracaso, ¿verdad? Tenemos que ser abiertos a decir, oye, cuando algo no funcionó, ¿por qué no funcionó? Y estar dispuestos a cambiarlo. La documentación es guiada por la humildad. Dijimos, ¿verdad? 5º paso, desear innovar para ser más fructífero. Este punto no lo voy a cubrir porque no nos aplica en Puerto Rico. Lead Today, pues ya lo vimos. 5 Ds, repasamos: descubre, diseña, desarrolla, documenta y desea. Yo se lo estoy diciendo ahora bien rápido, pero esto me ha tomado, obviamente, repetirlo muchas veces, pero en la medida que uno lo sigue aplicando, pues más uno lo va memorizando, recordando y por supuesto, pues practicando. Ok, así es que estamos en búsqueda de un ministerio fructífero. Un ministerio fructífero es tanto fiel como efectivo. Un ministerio basado en resultados es una metodología que se centra en el Evangelio y es dirigida por el Espíritu Santo, que se edifica e informa
en resultados. Los resultados son indicadores de fruto, las salidas son los números que contamos y las medidas nos responsabilizan y dirigen a la innovación. El diseño en el ministerio basado en el resultado provee herramientas y perspectivas. Buscamos ser dirigidos por el Espíritu Santo y necesitamos ser humildes. Cosas que podemos recomendar, ¿verdad? ¿Cómo aplicar esto? ¿A qué te inclinas más? Evalúa eso, a ser fiel o a ser efectivo que pudieras dar para ser más fructífero. ¿Qué conceptos del diseño de ministerio basado en resultados puedes aplicar a tu trabajo del día a día? Yo le digo, tómale un print screen a esa foto, a esto que estamos viendo, y mañana con la taza del café, hágase esas preguntas, siga pensando en todo esto que hoy hemos estado conversando. Esto ya lo sugerimos también durante el adiestramiento, profundice, reúnase, haga una tormenta de ideas, lo que llaman en inglés brainstorming, para innovar en algún aspecto del ministerio. Cuando decíamos, ¿verdad? Cuando estamos en ese proceso de diseño, cuando estamos planificando para este año, qué es lo que vamos a hacer. Habla con tus líderes, los recomendamos también. Tómese ese espagueti con pan con ajo un día después de la iglesia, siéntese, considere esto con su grupo de trabajo. Colosenses 1:6 nos dice que ha llegado hasta vosotros y así como a todo el mundo y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conociste la gracia de Dios en verdad. Qué lindo eso. Que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo. Eso fue un resultado para empezar. Y lleva fruto y crece también en vosotros. Nosotros tenemos que dar fruto. Colosenses 1:6. Hasta ahí esta presentación. Yo hasta aquí voy a poner la grabación